¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente aquí su servidor Lalo Aros en un episodio más de From the CEO's Office, recordándoles que estamos en la temporada 5, episodio número 3. Pues bueno, pues el día de hoy estamos de manteles largos recibiendo una campeona, a Verónica La Peligrosa Rodríguez. Verónica, ¿cómo estás? Muy feliz, muchas gracias por estar en este espacio. La verdad, muy contenta de estar por primera vez en este podcast. Oye, pues mira, pues nos tocó seguir la pelea, la verdad, muy emocionados de ver todo el proceso, ¿no? que tú viviste y vaya, eso es lo que la gente ve, porque siempre yo he dicho, muchas veces son cosas que nosotros vemos, pero no sabemos lo que sucede atrás de, ni tras bambalinas, ni mucho menos la parte de la preparación y demás. Me gustaría que nos platicaras, antes de iniciar y que nos platiques todo lo que fue ese proceso, platícanos un poquito de ti y de tu trayectoria. ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo te llamó la atención el entrar a este deporte y demás? Pues, fue hace 9 años. Okay. Yo realmente lo practicaba como un hobby. Yo no hacía deporte, yo empecé a hacer deporte porque de muy chica me encontraron una arteria tapada en el corazón. Órale. Entonces que tenía como 13 años, con 12, 13 años, me dijeron de que ocupaba hacer ejercicios de fuerza, me metí al gimnasio y el gimnasio de Muay Thai lo vi en la esquina del gimnasio donde yo estaba. ¿En serio? O sea, sí fue de rebote. Sí, fue de repente y pues fue como simple curiosidad, pregunté, ya me dieron información, empecé a entrenar como un hobby, duré como 6 meses, luego me salí, regresé y cuando volví ya fue como que ahora sí entré de lleno. Me ofrecieron de que, pues mi profe vio que era buena, me ofrecieron la primera pelea y de ahí me agarré y ya solté este deporte. Yo creo que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, me ha cambiado mucho y muy, muy, muy feliz de haberlo encontrado en este camino, ¿no? El Muay Thai ha sido todo para mí. Oye, y fíjate qué cosas son de la vida, ¿no? Que muchas de las ocasiones, sí, pues como comentas, digo, nos pueden recomendar por temas de salud y demás, pero jamás te imaginas que llegar a este nivel, ¿no? O sea, porque una cosa es ir a entrenar por salud y otra muy diferente oye, pues ya esto me gustó y ya llegué a cierto nivel y oye, profesional y a pelear en el extranjero, como que fue algo vertiginoso, ¿no? Sí, la verdad, pues no te lo esperas. Yo realmente, pues esta pelea que acaba de pasar, pues yo creo que para mí, o sea, lo veo como un gran logro. Tal vez no como ya llegamos a donde queríamos, ¿no? Siento que aún nos falta mucho más por progresar, pero sí ha sido, volteas a ver un poquito para atrás, pero de cierta manera positiva, claro. Solamente para ver todo el recorrido que has avanzado, que no ha sido fácil, pero yo creo que es un logro no solo para mí, sino para todo mi equipo en conjunto, porque pues también habla mucho del trabajo de ellos, de cuánto crecimiento tienen. Y yo creo que pues no solamente se me puede dar a mí el agradecimiento, claro, de Vero ganó. No, yo creo que también mi equipo tiene que ganar conmigo, ¿sabes? Sí, definitivamente. Muchas de las ocasiones, sobre todo cuando son deportes individuales, que no necesariamente son de un equipo los que se presentan a pelear o a competir o como le quieras llamar, pues dices, oye, pues bueno, ganó la persona, pero pues definitivamente hay un equipo detrás, ¿no? Claro. Platícanos un poquito de eso, ¿no? De cómo fue tu preparación para poder llegar a esta pelea en Japón. Pues muy dura, yo creo que todas mis preparaciones han sido duras porque pues con este nuevo equipo que tengo, porque realmente es un nuevo equipo, mi maestro de Muay Thai que tengo hoy en día, el profesor Gilberto García, le tocó tener una pelea conmigo, la pelea un poco más difícil, que nadie quiso tomarla conmigo y tuvimos una derrota y era nuestra primera pelea juntos y aún así yo seguí trabajando con él, yo seguí confiando en él. Regreso a entrenar con el profesor Arad, sí. Empezamos a entrenar juntos muy duros y tenemos nuestra primera pelea en Colombia y ganamos por un knockout. No, en profesional no había tenido un knockout de esa forma. Entonces mi equipo siguió confiando en mí, nos seguimos preparando y luego peleamos en Monterrey y ganamos igual el título y ya pues yo creo que ahorita estemos peleando en Japón habla del trabajo de todos, tanto del profesor Gallo, del profesor Arad, de mi nutriólogo, que todos tienen para mí un punto muy importante. En Muay Thai pues es lo que realizo, que es el trabajo más completo que hace el profe Gallo, que creo que en mi pelea se vio mi boxeo, se vio muy marcado y creo que es algo que destaca mucho en mí, resalta mucho en cada pelea.
y que es un boxeo que he mejorado gracias al profesor Arata ahí en Locos por el Box, y que entramos a una categoría que nunca había tocado, o sea, Sí. siempre peleaba en los 48 kilos, llegué a esta categoría a los 45, no fue nada fácil, puedo decirlo que no fue nada fácil, pero gracias a mi nutriólogo Josué de ACS, me lo hace ver que todo sea no tan difícil, sino Claro. que vayamos en un proceso de bajar de peso, de corte, y eso es lo importante del equipo, que estemos todos como con el mismo propósito, la misma misión, y trabajemos todos juntos para la misma meta. ¿Cómo le haces, Vero, cuando en un día normal de rutina, que pues como todo ser humano, ¿no? Oye, hoy me levanto y no traigo ganas, ¿verdad?, de entrenar. ¿Cómo le haces para ser una persona disciplinada? Pues yo creo que hay veces que no hay, pues no puedo decir, la motivación, no, hay veces que no hay motivación, Así hay veces es. que no hay ganas, que te duele todo el cuerpo. Y pues yo creo que el ser constante, porque hay veces, no puedo decir a veces ni la disciplina, Sí. porque no todos somos disciplinados algunas veces, pero entra ahí el trabajo de nuevo del equipo, o sea, Claro. yo no puedo faltar un día a entrenar porque mis profes me traen No, y así. es el compromiso que tienes con los demás, ¿no? Exacto, o sea, yo creo que si mi equipo o mis maestros tienen el compromiso de darme su tiempo para entrenarme, yo sé que ellos también son seres humanos, hay Así es. días que ellos no quieren entrenar, no están cansados, estresados en el gimnasio y así, y que te den un poco de tu tiempo de atención, creo que es de valorarse a los maestros. Entonces eso es lo que me levanto a hacerlo. Sí. Al final del día esto también es un trabajo para mí, porque yo me dedico al 100 a esto pues para mi hijo. Sí. Entonces también por mi hijo es como que te tienes que parar. Con mayor razón que es. Sí, o sea, pues es un trabajo. Así Al es. final de cuentas nos pagan por esto. Sí. Entonces es como si hoy en día no vienes a trabajar, Así no es. generas algo. Exactamente. Entonces tenemos que levantarnos a todos los Sí. días a trabajar. Sí, pero como comentabas tú, fíjate, muchas de las ocasiones la gente, en caso así muy particular, me ha llegado a preguntar a mí que cómo le hago con el tema de la motivación, ¿no? O sea, cómo le hago para estar motivado siempre. Y le digo, no, es que realmente no estoy motivado siempre. El tema es que tenemos esa responsabilidad y esa disciplina de una forma u otra de hacerlo, de seguir adelante. Y como bien dices tú, pues no le puedes quedar mal el equipo. ¿Verdad? Porque más allá de nosotros presentarnos a trabajar, a entrenar o lo que sea, es, oye, esa vergüenza profesional de, oye, ya hice que todas estas personas se levantaran o cumplieran este horario, porque pues, la gente se tiene que mover, se tiene que desplazar a cierto lugar a donde vamos a estar nosotros, pues prácticamente le estás quedando también mal a ellos, ¿no? Entonces es un conjunto de cosas, ¿no? Pero yo creo que muchas de las ocasiones esa pregunta yo la siento más como, a lo mejor por una vez más, lo que la gente ve. O sea, lo que la gente ve a lo mejor es el resultado de ese trabajo, y lo que no ven es pues todas las ocasiones que tiene uno que ir a entrenar aun y cuando no sientas esa motivación en ese momento, ¿verdad? Creo que no traes energía, así no traes es. ganas. Y ese punto habla también, digamos, ahorita todo el mundo nos felicitó de qué pelea, qué Sí. esto, qué lo otro, pero nadie vio lo que pasamos días antes. Sí. O sea, la verdad no la pasé nada bien, y creo que mi equipo por ciertas situaciones tampoco, y aún así tuve que poner mi cabeza pues en modo frío, Sí. o en modo profesional, y es ahí cuando la verdad pienso mucho en mi equipo. Yo sé que no solamente a mí me ha pasado, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado, no hablo solamente en el deporte, cuando, si tú imagínate, tienes una reunión muy importante, sí, y te acaba de pasar una situación difícil horas antes o días antes, Sí. y aún así tienes que tener la cabeza fría para el día de la reunión estar bien. Pues yo creo que esta fue mi ocasión. Mi equipo estaba un poco nervioso por una situación que había pasado conmigo emocionalmente, y mi cabeza todo el tiempo fue, no puedo fallarle a mi equipo. O sea, ya estamos aquí, creo que es un momento muy importante para todos nosotros en nuestras carreras, no puedo fallarle a mi equipo. Me subí principalmente pensando en ellos. Sí. Yo siempre pongo a mi hijo por delante, obviamente también lo puse, pero esta vez puse a mi equipo porque hicimos un trabajo genial todos, como para un día antes echarlo a perder. Sí. Entonces mi cabeza fue,
amárratelos No, y dale nadie, para adelante. y nadie te prepara para ese tipo de situaciones, porque luego, ¿qué es lo que sucede? Digo, el timing de las cosas, uno quisiera oye, pues esto que me pase ya después, ¿verdad? O sea, no, o sea, por lo regular, tristemente suceden las cosas en los momentos que menos los espera uno, ¿no? Uh-huh. Y yo siento a veces que hasta son pruebas que nos pone la vida, Yo ¿no? también lo pensé así, no tanto de la vida, sino yo decía que Dios, Sí, yo decía, claro. tal vez Dios me está poniendo esta prueba para decir, a ver si puedo, A ver si es cierto, a ver ¿verdad? si es cierto que eres fuerte. Y yo creo que me lo demostré a mí misma antes de que a todo el mundo porque pues no todo el mundo sabe qué pasó. Así es. Pero yo creo que me lo demostré a mí misma que sí puedo, que sí tengo la fuerza mental para hacer las cosas. Y que me sentí al final muy feliz, no tanto por todo lo que se venía, ¿no? Me sentía muy feliz en ese momento por el resultado y que les cumplía a mi equipo principalmente. Claro. Porque yo sabía que ellos estaban un poco nerviosos en ese aspecto y salí con la cabeza así fría a darlo todo por ellos y que se viera el resultado, y creo que se notó mucho el trabajo de todos, desde el pesaje, se notó el trabajo de mi nutriólogo, en la pelea se notó mucho el trabajo de boxeo del profe Arad, el pateo de mi maestro de Muay Thai. Yo creo que ahí fue donde uní todo, y vamos a darlo todo fue por ellos. Una gran conjunción, ¿no? De todas esas disciplinas y pues bueno, o sea, el resultado, pues al final del día, a ti es la que te corresponde unir todas esas fuerzas y pues dar ese gran campanazo, ¿no? Sí, claro, al final de cuentas uno es el que se sube, uno allá arriba del ring o de la jaula, donde estemos, yo creo que es una guerra contigo mismo, porque tu equipo ya hizo el trabajo que tenía que hacer en su debido tiempo, hasta el último momento que está contigo. Pero cuando tú te subes a ese ring, ya eres tú sola. Tu equipo está abajo. Tu equipo solamente... Ellos hicieron lo suyo. Sí, ellos hicieron lo suyo. Tu equipo te guía gritándote indicaciones durante el combate, pero al final de cuentas quien tira golpes, quien tiene administrado su aire, su rendimiento, eres tú. Así es. Y más que nada, es una guerra contra tu cabeza todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo es una guerra contigo misma, pero si tú te ganas a ti mismo ahí, nadie te puede vencer, yo creo. Yo creo que son decisiones a veces hasta cierto punto muy difíciles que tienes que tomar ya estando ahí, porque la adrenalina a veces puede llegar a ganar de ser reactivos, porque muchas veces digo, cada quien tiene su técnica, ¿verdad? Pero a lo mejor, oye, déjame la hago enojar para que empiece a soltar todo y se canse. Entonces, pues es una guerra psicológica, ¿no? En donde, pues, como tú bien dices, o sea, tu respiración, el administrarte, etcétera, ¿no? Sí, claro, pues es que también por eso todos los atletas de alto rendimiento debemos de tener un psicólogo deportivo. ¿Por qué? Porque no solamente es un juego de manos y pies, no, yo creo que también se utiliza mucho la cabeza en cuestión de cuando estás ahí arriba. Es un trabajo pues físico, mental, de coordinación, de todo, y que tienes que saber administrarlo y saber cómo usarlo en cada momento. O sea, no solamente puedes salir y tirar 1000 golpes fuertes. Exacto. Si no tienes algún trabajo también de visión, de que ok, voy a pegarle así, 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 dependiendo de cómo se va desarrollando la pelea, y también en qué ciertas situaciones puedes utilizar la psicología con el otro peleador. También eso juega un papel muy importante, ¿no? Ajá. Oye, ¿y qué se siente el representar a México? O sea, el estar ahí, y que pues obviamente te toca estar de visitante, te toca estar en otro país, que yo siento que muy, muy respetuoso en muchos sentidos, pero pues no dejas de estar, pues ahora sí que... Pues no estás en tu casa. No estás en tu casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se siente representar a México, no? Pues la verdad, yo me siento muy orgullosa. Yo no sabía muchas cosas que nosotros, como los mexicanos, ahí hasta el final de la pelea. Yo solamente sí veía actitudes como que los de Japón me traían muy aquí, o sea, porque estaban muy nerviosos porque nunca había ganado un extranjero. Así es. Entonces era como que confiamos en ti, por favor, o sea, en pocas palabras, no nos falles, ¿no? Sí. Entonces cuando ganamos, me dicen que soy la primera mexicana en ganar ahí en una liga como es K1, y K1 pues para mí representa una empresa enorme, ya que tiene muchos años, es una empresa muy prestigiada, es el evento más grande en Japón,
y creo que muchos atletas de Muay Thai o kickboxing quisieran estar ahí. Definitivamente. Entonces, que nos hayan dado la oportunidad, para mí, pues, es una emoción muy grande. Cuando nos dicen eso, pues, para mí fue de que, wow, o sea, la verdad me sentía muy orgullosa de representar a mi nación, pero más que nada representar a Monterrey, o sea, somos de México, pero somos de Nuevo León, somos de Monterrey, que vengo de Escobedo. Así es. Entonces, realmente me siento muy feliz, muy orgullosa de representarlos de la mejor manera. Que nos haya ido también a ver la Embajada de México, a vernos pelear, también fue como que wow, o sea, claro. Todo eso para mí no sabía cómo sobrellevarlo, y hoy en día tampoco, todavía no me la creo de lo que fuimos capaz, pero yo creo que no me la creo porque pues, yo la sentí como una pelea más, siento que podemos seguir trabajando aún mejor, porque sé que se nos vienen retos más importantes en esa empresa, entonces pues solamente puedo decir orgullo, como me siento orgullosa de representar a México, más que nada a Nuevo León. Sí, yo creo que eso es un golpe de emociones, ¿no? El simple hecho de estar ahí, al margen del resultado, ¿verdad? Creo yo que en el momento que estás ahí ya es un gran logro y es un gran mérito, ¿no? Y más allá de que pues solamente tú y tu familia saben todo lo que has vivido, todo lo que has pasado, el cómo de una forma u otra dices, oye, pues llegué aquí porque en su momento me detectaron esto y después una cosa llevó a otra y luego me hice profesional. El caso es que estoy aquí por mis propios méritos, ¿verdad? Tengo un compromiso con el resto de mi equipo, pero el principal compromiso pues es conmigo misma, ¿verdad? Pues claro que no te rindes. Así es. Y fue algo que mencioné mucho de que pues yo creo que todo, como todo atletas hemos tenido momentos malos, buenos. Yo creo que durante la carrera varias veces he querido ya dejar de hacer esto por cosas externas, que todos nos perdemos en algún momento, se podrá decir abiertamente, nos perdemos en la fiesta, nos perdemos en el alcohol, en otro tipo de cosas. Mil tentaciones que hay por ahí. Sí, la verdad que sí. Una vez un manager de una empresa, un matchmaker, me habló de que quiero a mi campeona de vuelta. Yo ya no quería saber de nada. Y después de ahí fue cuando me volví a ir para arriba a los de Budo, que fue el matchmaker Omar Nagore, y siempre se lo agradecí de que tú me sacaste de ahí y me volviste a ser la persona que soy ahorita, me volví a confiar en mí. Y yo creo que a veces también me agradezco mucho a mí misma, se escucha un poco mal, pero lo hago en el buen sentido. Me agradezco mucho a mí misma por no rendirme, ¿sabes? Por no dejar que las malas amistades, las malas personas a mi alrededor, incluso yo misma, no me dejara como abrumar de eso, de lo negativo, y sacar lo positivo y seguirle para adelante. O sea, que sabemos que no es fácil. Ser una vida de un peleador no es nada fácil. Llegar a los compromisos que tienes no es nada fácil ni barato. Y en ese punto va en que en verdad les agradezco mucho que ustedes nos hayan apoyado mucho para esta pelea, y que esperemos que si sigan apoyándonos, igual a mis otros patrocinadores. No es nada fácil. Yo la verdad siempre que viajo con mi equipo, pues yo sí le doy mucha importancia a mi equipo, y yo intento darles pues todo, sus comidas, un lugar donde estar, donde dormir, pues tenerles todo, ¿no? Porque pues tampoco los llevaría a que gastaran si de por sí van conmigo. Entonces eso entra mucho también en todos ustedes, en lo que influyen, que en verdad muchas gracias. Pero yo creo que va ahí dentro de que el peleador nunca se rinde y hace todo lo posible para que todo salga al 100, no solamente en entrenamiento, sino en buscar patrocinadores, en entrenar todos los días, en ir con un psicólogo, en que lleguemos al 100. Y pues nada, yo creo que me agradezco por eso, por todo. No, de nada. Y fíjate que yo creo que para cualquier empresa, de una forma u otra, más allá del buscar que una marca determinada trascienda, y en este caso que trascienda también fronteras, con la ayuda de en este caso tuya, ¿verdad? Siento yo que lo importante, cuando menos para mí, o la visión que yo tengo, es cómo hacer denotar esa personalidad de la marca o de una compañía, ¿no? Entonces a mí siempre me ha llamado mucho la atención las historias, no de éxito, sino las historias de lucha. Al contrario de ahorita tú mencionabas, y sí es difícil, ¿no? Cómo poder lidiar con un entorno, cómo poder lidiar con un entorno difícil,
en donde hay muchas tentaciones, en donde hay malas compañías, en donde hay muchas cosas a lo mejor negativas alrededor. Aún así te tienes que conservar con cabeza fría, pero luego viene esta parte en la que estás entrando tú, que también es muy difícil. ¿Por qué? Porque también el éxito nos puede cegar, ¿verdad? Entonces tú lo acabas de comentar hace un momento, es todo un compromiso, el que tienes tú ahorita, ¿no? Que ya te convertiste en campeona, que no es lo mismo, yo siempre lo he dicho, digo, en las buenas, ahí están todos, y en las malas, y los cuentas con los dedos, ¿no? Sí, es un consejo que también me dio mi mamá, sí. Ahora que pasó esta pelea, nada más me dijo, solo recuerda cuando perdiste, quién estuvo ahí, quién estuvo contigo. Así es. Y que recuerda que ahorita que ganaste, cuánta gente no te ha hablado. Así es. Le dije, pues sí, eso sí lo he notado, le dije, pero pues no sé, yo como lo comenté al principio de la plática, yo no veo la magnitud de esto. Yo creo, no sé si porque estoy con los pies muy plantados sobre la tierra, sí, todavía, que yo siento que no sabíamos la magnitud en tampoco. Parte obviamente es por eso, claro. No sabía de la magnitud de que era la chica con la que nos enfrentamos. Hasta ya después veo que era pues una estrella allá en Japón para Taiwán. Sí. Que le hayamos ganado a una persona así, pues habla, pues no lo veo, ¿sabes? Claro. No, como que todavía no me cae el 20 y espero que no me caiga, sí, para seguir concentrándome en lo que tenemos, porque en menos de 6 meses tenemos que ir a defender. Sí. Y yo creo que es ahí, después de esa pelea, es cuando se habla todo. Que ya ganamos, sí, una vez, pero no nos podemos desconcentrar de la línea donde vamos. Es correcto. Hay que seguir trabajando porque tenemos muchas cosas por qué mejorar y seguir manteniéndonos para que ahora sí digan, es una verdadera campeona, ya lo defendió, ya lo detuvo, Eso es lo más difícil. Ya lo sostuvo, porque hay mucha gente, muchos peleadores que ganan algo así y se despluman, se dan una vida de rockstar, se desenfocan, sí, y cuando vuelven a ir otra vez, cuando pierden. Entonces yo creo que sí podemos estar así, pero enfocados, ¿no? Así es. Seguir por el camino donde va y no ponerte de pie a todo, porque como dices, o sea, no todas las personas estuvieron cuando, sí, perdimos. Entonces yo creo que a la gente que confió en mí antes de esta pelea, es a la gente que va a tener hoy en día mi atención. Claro. ¿Sabes? La gente que no me quiso antes de esa pelea, pues no va a estar en segundo plano. Sí. Ahorita para mí es más importante la gente que confió en mí, que me apoyó, sí, desde antes de mi pelea, que vio que sí tenía, pues sí, no, que creyeron que sí podíamos. Actitudes, claro. Pero sí, no debemos de confiar en todas, sí, las personas. Fíjate que al final del día, es normal, ¿no? Hasta cierto punto es un proceso normal el que se llega a vivir, ¿verdad? Digo, tristemente, cuando no tiene uno un renombre, pues al final del día, pues mucha gente no necesariamente va a confiar en nosotros. ¿Y por qué tendrían que hacerlo, verdad? O sea, cuando uno se pone en los zapatos de ellos. Sí, claro. Pero eso es una cosa muy diferente a decir, a lo que tú comentas ahorita, oye, viví una derrota, pues una derrota no nos marca. O sea, ni una derrota ni una victoria. O sea, al final del día, claro que es muy válido el festejar, el estar orgullosos y todo eso, claro que sí. Yo creo que es parte misma de ello, ¿no? El podernos permitir, el sentirnos orgullosos y el podernos permitir el festejar, pero como tú lo acabas de comentar, ¿verdad? Oye, esto ya sucedió, pasó ayer y ahorita tengo que continuar haciendo esto, tengo que ser disciplinada. ¿Por qué? Porque en determinado momento voy a tener que volver a refrendar lo que ya logré. Que eso es lo más difícil de esto, ¿verdad? Sí, de este deporte. Claro. De esto y creo yo que de cualquier cosa en la vida, inclusive en el tema de los negocios y demás, es exactamente lo mismo. Digo, porque pues, un buen mes cualquiera lo puede tener, ¿verdad? Que se conjuntaron N cantidad de cosas y cualquier empresa a lo que se dedica, tuvimos un buen mes de ventas, etcétera. El chiste no es haber tenido un buen mes, o sea, el chiste es ser constantes, ¿verdad? Más allá de que pues vamos a tener altibajos y demás. Sí, o sea, poder seguir teniendo el mejor mes o mejorarlo para Así es, exactamente. Entonces yo siento que es una etapa muy interesante la que tú estás viviendo ahorita. Te veo muy centrada y muy tranquila, lo cual eso creo yo que es bueno, es una buena señal, ¿verdad? Porque de una forma u otra ya todo lo que viviste y me imagino, ¿verdad? El montón de llamadas y de felicitaciones y demás, que claro que son bienvenidas y claro que se reciben y es algo que uno tiene que agradecer. Claro, siempre he estado muy agradecida con toda la gente, eso siempre lo he dicho.
tampoco no porque la gente no confía en mí significa que soy mala o claro. que no les hago caso. No, al contrario, o sea, sí, siempre doy una buena cara ante todo el mundo. Y ahorita que hablabas de la derrota, yo creo que aprendí mucho. O sea, realmente tengo una frase tatuada que dice todo a su tiempo. Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Así es. Y si el día de mañana volviera a ese tiempo, preferiría perder una y mil veces otra vez. Así porque es. esa derrota me enseñó demasiado mentalmente. Tuve otro pensamiento, porque no todo en esta vida podemos ser ganar, porque si no conocemos la derrota alguna vez o el fracaso alguna vez, Sí. nunca vas a saber qué es lo que en realidad vale, ¿no? El ganar. No, y cómo salir de ahí. Ajá, exacto, yo creo que esa derrota la tomé de la mejor manera. Yo pensé que iba a entrar en alguna depresión así, pero no, creo que me motivó mucho. Esa pelea me motivó demasiado esa derrota, porque esa derrota me abrió las puertas mundialmente, ¿sabes? Sí. Después de esa pelea tuve mi pelea en Colombia, después de esa pelea tuve otra vez mi oportunidad del título en Monterrey, después de esa pelea y de estas peleas que continuaron, sí. Salió esta oportunidad al extranjero, bueno, que ya fue en Japón. Claro. Yo creo que si la vida fuera así y regresaríamos al tiempo, preferiría perder una y mil veces otra Así vez esa es. pelea. Yo creo que ahí es donde más aprendemos. El tema es cómo lo asimilamos. O sea, cómo esa derrota en nuestra vida profesional la logramos convertir en algo positivo. No es sencillo, pero por lo regular siempre, te digo, sobre todo chavos, ¿no? Que van empezando sus negocios o emprendimientos o demás, y que me llegan a hacer preguntas de esa índole, ¿no? De que cómo le hago, es que fíjate que me acaba de pasar esto o lo otro. Pues ahora sí que ya aprendiste cómo no hacerlo. Ahora hay que hacer mejorar. Claro, ahora hay que mejorar, ¿verdad? Pero lo primero el reto más grande es con nosotros mismos, de no agüitarnos, ¿verdad? O sea, de no caernos. Y una vez más, tampoco tiene nada de malo el lamentarse, tampoco tiene nada de malo el llorar y demás, y estar frustrados, pero pues ese duelo tiene que durar un día. Sí. ¿Verdad? Y al día siguiente, a lo que sigue, ¿verdad? A ponernos a entrenar, a ponernos a hacer lo que nos competa, a lo que nos dediquemos, pero tenemos que darle vuelta a la página muy rápido, ¿no? Porque la vida no nos va a esperar. No, el tiempo sigue, el tiempo avanza, y yo creo que yo no lo vi como una derrota. Bueno, tal vez ante el público, sí, claro. Fue una derrota en tu récord, tienes una derrota, sí. Pero yo creo que aprendí demasiado. Para empezar, aprendes de experiencia. Como sí. tú dices, lo que no debes de hacer. Así es. Qué mejorar. Aprendes mucho. Yo creo que también mentalmente te vuelve diferente. Ok, a ver, tienes que ver las cosas de esta manera, así. Entonces, yo gané 1000 cosas que haber perdido, ¿sabes? Y yo creo que eso también va al punto que acabas de comentar de cómo lo sobrellevas. Sí. O sea, sí está bien una lloradilla, pues sí. Obvio por todo el trabajo claro, que te no es válido, digo, pues sí. Mi profe me acuerdo que me dijo, que había una frase que dicen mucho de quema los barcos, algo así, ¿no? Sí. Y me dice mi profe, pues si se queman los hacemos submarinos, sí. Pero el punto es avanzar. Así es. Y yo creo que eso también es muy importante, tener a tu equipo personas así, que vean que tú te estás bajando y que no te dejen, que no te sí. permitan eso, ¿no? Que todo el tiempo te motiven, que todo el tiempo saquen la mejor versión de ti, que no sean... Hay muchos maestros que son de que, ay, sí, no, eres el mejor y aquí te va a ir súper bien. No, yo prefiero que me estén regañando, claro. Que cada vez me exijan más, que no sean conformes. Que nos digan nuestras verdades. Ajá. Que no, ya incluso que a veces te mienten de que no, sí. No lo hiciste tan bien. Sí. ¿Por qué? Porque así saben trabajar con su atleta y saben que diciéndole ese tipo de comentarios el atleta va a sacar aún más su potencial. Y yo creo que cuando tienes un buen maestro así, un buen equipo así, lo vas a tener todo. O sea, sí. Hablo en este ámbito de deporte. No, y definitivamente en cualquier aspecto de la vida eso nos va a funcionar. El tema es también cómo trabajamos nosotros con esos señalamientos que nos hacen, ¿no? Digo, porque tenemos que tener la madurez para poderlos enfrentar, porque en muchas de las ocasiones a nadie nos va a gustar que nos digan que estamos haciendo algo mal, ¿verdad? Oye, esta técnica, oye, aquello, oye, el otro, etcétera. Digo, a nadie nos gusta, digo, pues, somos seres humanos. El tema es
cómo lo enfrentamos, o sea, qué hacemos con esa información. Y pues aquí juega un papel muy importante el tema de la humildad, ¿no? En donde pues yo también siempre lo comento con las nuevas generaciones. Digo, una de las cosas que considero yo muy importante para que una persona sea exitosa a través del tiempo, más allá de que evidentemente el tema de la constancia, el tema de la humildad juega un papel muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque conforme van avanzando los años y imagínate que continúan las victorias y más victorias y más victorias, es muy importante esa parte, ¿no? Pues yo creo que todos cambiamos, porque todos tenemos que tener una evolución, pero no creo, yo creo que puedes seguir teniendo la misma mentalidad humilde, sí, o más bien buena. No, a veces no es tanto humildad, sino eres como eres. Así es. Pero hay mucha gente que aunque vean un mínimo cambio en ti, puedes a lo mejor empezarte a vestir mejor y sí, para ellos ya no eres humilde. Sí. Puedes a lo mejor tener un nuevo carro y para ellos ya no eres humilde. Yo creo que solamente la gente que realmente te conoce o que vive todos los días contigo, que pasa tiempo contigo, son las personas que realmente pueden ver si tu personalidad es humilde o no. Así es. Porque no, bueno, hoy en día yo no puedo decir cómo soy. Simplemente siempre he dicho, soy yo. Sí. Pero yo tampoco puedo decir cómo me tiene catalogada mucha gente. No es humilde, es humilde. No, luego digo, uno no es monedita de oro, ¿verdad? Claro. Definitivamente, decía mi padre, que en paz descanse, que hay dos cosas en la vida que no se pueden ocultar. Una es el embarazo y la segunda es el dinero. Entonces, evidentemente, imagínate que con el éxito, las victorias y demás, pues definitivamente va a llegar el dinero, ¿no? Entonces, no es el hecho del carro que uno maneja o de la ropa que uno viste, etcétera, ¿no? Si tú lo acabas de decir, es la persona, es la esencia de la misma, ¿no? Sí, la personalidad de uno mismo. Imagínate si eras tú una persona que llegabas y saludabas a todos, y ahora llegas y no saludas a nadie. Es eso, ¿verdad? O sea, son cosas muy pequeñitas que hablan de quiénes somos, ¿verdad? Claro. Y esa es la humildad de la cual yo hablo, que siempre es muy importante. Yo conozco gente muy exitosa y que nunca han perdido esa esencia, ¿no? Y eso yo creo que para mí en lo personal, es lo que los hace todavía doblemente grandes, ¿no? Que todavía después por todo lo que han pasado, el momento en donde están, las personas tan exitosas que son, etcétera, y que sigan conservando esa humildad o esos pies en la tierra que los hemos mencionado varias veces, pues eso habla mucho, ¿no? De quiénes somos y sobre todo de cómo nos va a ir en el futuro, porque, digo, nada está escrito, digo, no significa que vamos eternamente a ganarlas todas, ¿verdad? Digo, tampoco somos el santo, pero de una forma u otra sí nos dice mucho qué es lo que nos puede deparar el futuro, porque yo creo que teniendo una buena actitud y siendo disciplinados en lo que nosotros hacemos, pues digo, tenemos una fórmula ganadora, ¿no? Sí, claro, yo creo que pues si vuelvo a lo mismo, es tu esencia, tu personalidad. Es tu esencia, sí. A mí a veces me escribe mucha gente, intento contestarle a toda la gente. Hay mensajes que me mandan de que yo quiero ser un día como tú, quiero hacer esto. Sí. Y digo, no, ¿cómo la gente puede decirme esto? O sea, a lo mejor, ¿verdad? Llega gente que yo quiero ser un empresario como tú y tú por dentro dices, si supieras todo lo que paso. O hay veces que yo me digo, ¿cómo quieren ser una persona como yo si solamente ven lo que ven en redes y no saben la realidad de lo que paso? O digamos, yo que soy mamá no es nada fácil. Hay muchas chicas que yo he visto que son madres y se rinden muy fácil ya no quieren seguir con lo que hacen, ¿no? Así es. Yo fui mamá y continué con mi carrera porque también soy enfermera general. Acabé con mi niño en brazos, pero acabé. Pero acabamos. Sí, porque mi mamá, pues, tengo que valorar también el gasto que sean mis papás por tenerme una educación, ¿no? Ahora que yo tenía esta carrera y siempre he tenido la visión desde antes de que conociera el Muay Thai, siempre dije que yo quería ser alguien en esta vida, ¿no? Y que el día que yo me fuera, dejar una marca en esta vida, o sea, una huella. Y creo que me he esforzado mucho para hacerlo. No sabía que iba a ser de esta manera con el deporte, la verdad no tenía ni idea. Y por eso agradezco mucho el Muay Thai. O sea, creo que todo este deporte de contacto, el Muay Thai, el boxeo que hago, me ha llevado a conocerme a mí misma. Me ayuda demasiado a sacar mis demonios que traigo adentro, porque todos tenemos una lucha interna con nuestros demonios. Y yo creo que fue la mejor manera o la más sana, porque lo he hecho con otras cosas no sanas. Y yo creo que lo más sano y lo más correcto que me hace ganar muchas cosas es el Muay Thai.
y que yo creo que de cierta manera le demuestra a mi hijo que todo se puede, que el día de mañana crezca y decirle, te estoy intentando dar todo a manos Claro. llenas de la manera no tan fácil, pero que vea que su mamá hizo un gran trabajo, un gran esfuerzo para darle la vida Claro. que él va a tener como que en su día a día, ¿no? Al final del día, yo creo que, pues como dice el dicho, ¿verdad? Uno propone y Dios dispone. Muchas de las ocasiones nosotros queremos desarrollarnos en algo, en lo que estudiamos o yo qué sé. Y le echamos muchas ganas por ese camino y resulta que por ese camino Diosito nos dice es que por ahí no es, ¿verdad? Yo te voy a mover, te voy a poner las cosas de determinada manera, porque te va a ir bien acá, pero pues uno tiene que confiar, ¿no? Sí. Uno tiene que confiar y decir, bueno, por ahí me voy a ir, ¿verdad? Y le voy a echar ganas y demás. Y yo creo que ahorita de lo que mencionas, me llama mucho la atención porque para mí es algo muy importante. Todo lo que tú estás haciendo, lo que hacemos cualquier persona que somos padres, al final del día, nosotros podemos decir 1000 palabras, ¿verdad? Pero nuestras acciones son las que hablan más por nosotros. Entonces el gran ejemplo de trabajo y de resiliencia que tú le estás dando a tu hijo, pues es muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que está viendo, ¿no? O sea, mi mamá no se rindió, mi mamá le echó ganas, mi mamá fue para adelante, etcétera, etcétera. Entonces al final del día, tú te puedes sentar con él y decirle algo y claro que lo va a entender, ¿verdad? Pero lo que le va a entrar como cuchillo de mantequilla es el ejemplo. Sí, ¿verdad? claro. O sea, yo creo que eso al también final lo veo del día, en mi mamá. Claro, exactamente. Yo lo veo en mi mamá porque no todos somos los mejores padres. Así es. Nadie nos enseña para empezar, ¿eh? Nadie nos enseña a ser padres, tenemos demasiados errores. Bueno, tú que a lo mejor eres padre Sí. también y me entiendes un poquito. Nadie nos enseña a ser papás. Yo creo que eso es algo que aprendemos día a día, porque hay veces que hacemos 10 cosas bien y luego nos regresamos Sí. y hacemos 3 cosas mal y otra vez vamos avanzando. Pero yo creo que un gran ejemplo que tengo en esta vida es mi mamá. Mi mamá a lo mejor no fue la mejor madre del mundo dándonos una buena educación o 1000 cosas, a lo mejor tuvo muchos errores, pero no la juzgo porque así como tuvo sus errores, mi mamá nos dio todo. Así Siempre es. fue una mujer soltera, una madre soltera de 4 hijos que en realidad nos dio todo. No, nunca, a lo mejor en su cierto, en la más chica que tenía, no me daba cuenta cómo ella le hacía, Claro. que realmente mi mamá no trabajaba. Con yo todas las decía, circunstancias que tenía que enfrentar y demás, ¿verdad? exacto, o sea, si yo la veo a veces difícil y tengo un hijo, Sí. no me imagino ella con 4. Imagínate. Entonces, yo siento que mi mamá siempre fue una guerrera en toda la expresión de la palabra, y es algo que siempre le he aprendido mucho y le admiro mucho la fuerza de mujer que es. Sí. Y es algo que también a como hemos crecido, ella nos ha enseñado demasiado a todos nosotros, de ustedes tienen que ser fuertes, mentalmente es durísima y yo creo que nos lo enseñó a lo mejor no de la mejor manera, pero nos enseñó a ser resilientes Sí. y que podemos solos. Y es algo que yo a ella le he dicho de que tú me diste a mí todo a manos llenas sin tener tú nada. Así No es. sé cómo le hacías, la verdad. Le dije, no sé cómo lo hacías. Y a lo mejor no te voy a juzgar por las maneras en cómo lo hacías, pero creo que es mi momento de yo darle todo a mi hijo ahora. Así es. De la misma forma que tú me diste a mí. Yo soy madre soltera y ahora Y esos a mí son los me, ejemplos, o sea, me toca a mí darle todo a manos así llenas es. a mi hijo. Así es. Porque ella me dice, yo te doy todo, güey, yo compro una casa. Y yo, Sí. no, o sea, tú ya nos diste esta casa para nosotros. Ahora quiero que algo de mí, Claro. que yo haga, darle a mi hijo. Sí, pero fíjate, eso es a lo que me refiero. O sea, todo lo que tú viste, de una forma u otra, son diferentes etapas, ¿no? Cuando uno es hijo, hay cosas, está la etapa de, ay, mi mamá, ¿verdad? Y luego, ay, mi mamá no me entiende. Y luego ya hasta que uno es padre y empieza a ver muchas otras cosas, ¿cómo le hacía a mi mamá? Y por qué en este momento actuó de esta manera, etcétera, etcétera. Al final del día te das cuenta que tuviste un gran ejemplo y no te das cuenta en ciertas cosas de forma consciente, ¿verdad? Pero en el inconsciente lo traes, pues tú lo dijiste ahorita, ¿verdad? Oye, pues tu mamá es una guerrera, pues ¿de dónde saliste tú? O sea, realmente de ahí, ¿no? O sea, literalmente una luchadora por la vida. Entonces, yo creo que esas son las verdaderas historias de éxito que vale la pena contar, porque muchas de las ocasiones, yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Digo, no es un crimen nacer de una forma u otra ya con cierto camino recorrido o que tus padres te ayuden a algo, ¿no? Pues, claro que no, ¿verdad? Pero pues imagínate cuando tienes las cosas, muchas de ellas en contra
que no tiene las circunstancias que a lo mejor uno hubiera querido, ¿verdad? Y te tienes que ir formando ese paso de una forma u otra, camino a camino. Por eso en muchas de las ocasiones yo sí le digo a los muchachos cuando me lleguen a decir, oye, es que me gustaría a mí ser como tú, Lalo, etcétera, etcétera, o la gente que te escribe a ti, yo siempre les digo, ¿quieres o dices que quieres? Porque son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, los que ha habido gente que obviamente que ha, digamos, pasado de una forma u otra ciertas charlas que yo he tenido con ellos, y ya cuando me siento con ellos y les dedico tiempo, porque pues es parte de un compromiso que yo de una forma muy particular siento con la vida, con la sociedad, con Dios mismo, de regresarle a la vida lo tanto que me ha dado. Me siento con los muchachos y ya les digo, ¿verdad? Oye, nada más que hay que hacer todos estos sacrificios. Y ahí es donde a muchos se les hace muy difícil, ¿verdad? Y es algo muy similar, ¿verdad? Sí, a mí me hablan que quieren pelear, que quiero ser como tú, y digo, bueno, a ver, sí, bueno, levántate a tales horas. Hay que hacer esto. No, y aparte que, bueno, en mi caso no solamente es entrenar, sino también tengo un papel como mamá, y es, levántate a llevar a la escuela, ve por él, hazle de comer, esto y el otro. A lo mejor no siempre me puede acompañar mi niño a mis entrenamientos. Otra cosa que sacrifico mucho es el tiempo que ya no estoy con él. El que es tiempo que ya no puedo regresar. Cuando salgo a pelear fuera, son demasiados días que no estoy con él, que obviamente pues es tiempo que, pues como digo, ya no se regresa, ya no se recupera. Ya no se recupera, es correcto. Cuando estaba más chiquito y me dediqué al 100 para regresar de mi embarazo a pelear otra vez, batallé mucho, fue un año, y yo creo que su primer año yo no lo aproveché. Y es algo que siempre me recuerda de que perdí un año de su vida por quererme meter a esto otra vez. Pero digo, bueno, o sea, es algo que se tenía que hacer, porque 100%. si no, ¿cuándo iba yo a volver a progresar en este deporte? Pero yo creo que son cumpleaños, fiestas, hay veces que mi mamá cumple años, mis hermanos, mi familia, y no se puede estar ahí. Sí. ¿Por qué? Porque te tienes campamento, tienes que irte a entrenar. Tienes comida, no se puede porque estás a dieta. Así es. O hay compromisos, fiestas de que no me tengo que retirar porque mañana me levanto súper temprano. O sea, son cosas que uno no ve, pero tienes que hacer, sacrificarle mucho tiempo a esto, porque yo no nomás... Es una disciplina, en toda la extensión de la palabra. Sí, yo entreno demasiadas horas de lunes a sábado y así, como tú dices al principio, que uno está cansado, es levántate como quiera, fuerzas, y darle una buena cara a todo el mundo. Bueno, al menos eso es mi personalidad. Hablando de las personalidades, yo todo el tiempo estoy sonriendo, pero no porque me va a sonreír mucho o porque estoy feliz, significa que estoy al 100, ¿sabes? Sí. Pero siempre he dicho, siempre sonríele a la gente, ¿por qué? Porque a la gente, más bien a nadie le interesan tus problemas, a nadie le interesa qué es lo que te está pasando. Mejor darle una buena cara al mundo. Y al final del día, en la posición en la que estás tú, lo quieras o no lo quieras, estás en una posición de liderazgo. ¿Por qué? Porque la gente que te ve te admira. Entonces lo que tú hagas o dejes de hacer también es algo que yo de una forma u otra voy a copiar. Entonces si tú estás siempre con una sonrisa y una actitud positiva, aunque por dentro te esté llevando la fregada, estás mandando una buena señal, si me explico. No es sencillo. Entonces siempre que uno de una forma u otra está en una posición de liderazgo, uno siempre tiene que estar así, ¿verdad? En ocasiones a lo mejor pues va a haber momentos tuyos, ¿verdad? En la intimidad, y dices, oye, ya voy y me encerré en el baño a llorar, o voy y hago y grito, cosas de, exacto, y ya sales, ¿verdad? Y sales con otra actitud, con otro semblante y demás, pero es algo muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que nosotros transmitimos de una forma u otra, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera sido que al final del día, como ya lo he dicho, una victoria o una derrota tampoco es como que necesariamente tenga que marcar nuestra vida inmediata o nuestro futuro, más que nada sobre todo en nuestro futuro, ¿verdad? Digo, de una forma u otra ahorita, después de todo lo que has vivido, todo lo que pasaste, y ya que tienes esta victoria y que obviamente es un orgullo muy grande, pues si uno, ¿verdad? viendo la pelea se siente uno muy orgulloso, pues me imagino la cantidad de emociones que sentiste en el momento, obviamente que el referee levanta tu brazo y o sea, es una adrenalina muy fuerte, ¿verdad? De emociones que se agolpan, que pues obviamente de una persona feliz, agradecida. Eso era lo que yo veía en tu cara, ¿verdad? En ese momento, ¿no? Inmediatamente volteas con tu equipo y felicitas a tu equipo. Todo eso también habla mucho de ti y de quién eres,
¿verdad? Independientemente, nosotros podemos venir y decir misa, ¿verdad? Y yo soy Juan Camané, yo esto, yo el otro, pero lo que nosotros hacemos y en los momentos en donde nadie nos prepara, porque nadie nos prepara para eso, ¿verdad? Entonces, todo eso habla muy bien de ti, habla de quién eres y habla que eres una persona congruente, ¿no? Entonces, siento yo que eso es una responsabilidad muy grande, todo esto que viene para ti, todo esto lo que te vas a preparar y que muy seguramente te va a seguir yendo bien. Y al final del día, si puede por ahí en el camino que Diosito no te mande una derrota, pues tampoco pasa nada, ¿no? Digo, porque de una forma u otra algo teníamos que aprender de ello, ¿no? Es ahorita como te digo yo, es cómo te preparas con todo esto positivo que tienes a tu alrededor, ¿no? Ahorita pues ahorita pues son puras flores, ¿verdad? Sí. Y también el tema de, que es bueno, como te digo, no es algo negativo, pero se puede tornar en algo difícil si no sabemos manejarlo, ¿verdad? Pero pues yo creo que eso ya está en cada quien. Si ves que todo se torna difícil, solamente está en ti, en quedarte en que se vea todo difícil o darle para adelante y hacerlo que lo difícil se vea fácil. Así es. ¿Sabes? Entonces yo creo que se van a presentar, si en algún momento se haya presentado una derrota, yo no estaría triste, no me pondría triste. ¿Por qué? Porque tendría una derrota entre las más difíciles, entre las más duras, ante las campeonas o las peleadoras más fuertes de mi categoría en una empresa mundial. Sí. Entonces yo creo que para mí no sería cualquier derrota, ¿sabes? Sí. Pero yo siento que por el momento no va a pasar. ¿Por qué? Porque sé el trabajo duro que estamos haciendo, siempre hay que tener una mentalidad positiva y siempre tienes que tener una visión del más allá. O sea, no puedo decir ahorita, sí, a lo mejor en su cierto momento tenía una visión de ser campeona. Ok, ya soy campeona, pero yo quiero más, ¿no? Así es. Siempre buscamos más, pero pues no nos va a llegar solo, ni nos van a poner de que no, definitivamente. Tienes que trabajar duro por ello. Y como lo digo, no solo un trabajo mío, sino un trabajo en equipo. Y trabajar fuerte, o sea, entrenar duro, pues trabajo duro, no es lo único que se puede decir. Oye, ¿y cómo se descansa después de una gran victoria? Pues ¿Qué fue lo que hiciste? Pues nada más he estado comiendo, en verdad he estado comiendo mucho. Yo creo que como fue una categoría nueva que llegué, estuve un poco, mi dieta por más tiempo estuvo más apretada. Yo creo que ahorita valoro demasiado el estar comiendo. Fue lo primero que hice, llegué a salir a comer con mi familia, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, que hacía algo diferente. Porque, y es cuando pues uno se da cuenta como que cambia, ¿no? Sí. Antes mis festejos eran, ya peleé, ok, fiesta, alcohol, vamos a divertirnos, que es válido, ¿sabes? Sí, claro. Es válido porque somos humanos, Así no soy un robot. No, y aparte tienes la edad, o sea, en donde también el metabolismo funciona muy diferente, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, pero esta vez ha sido distinto. ¿Por qué? No sé por qué, no sé, mejor porque ya crecí, no sé, realmente no tengo una ¿Se le llama madurez? O tal vez sí, no tengo una respuesta, pero, y me han invitado, o sea, realmente vamos a festejar, y es como que no, prefiero estar en mi casa, tranquila, viendo películas con mi hijo, estar comiendo con él, broncheando así mucho. Me han invitado a planes de, oye, te hicimos una cena. Ah, bueno, es diferente a te hicimos una cena a estar en un antro, ¿sabes? Sí. Y eso me llamó mucho la atención de mí misma, del por qué no he querido. Si antes lo primero que hacía era, y si estaba afuera, llegaba y a mis amigos, ¿qué onda? ¿Vamos a ir de fiesta o qué? Sí. Y no sé, tal vez como dices es madurez, o será que realmente también ya creo que termine mi semana de descanso, porque mi profes es una semana y ponte a entrenar, y la verdad, yo siento, el entrenando me quita mucho estar pensando cosas negativas. Soy una persona que sobrepiensa mucho. Te ayuda a enfocar. Ajá, soy una persona que sobrepiensa mucho, soy una persona que día a día lidia con su cabeza, que sufre mucho de insomnios. O sea, no soy una persona que puedas ver al 100 en redes. Que estás dándole vuelta a las cosas y sobre todo, digo porque me pasa a mí mucho cuando de esas que estás acostado y que sigues, piensa. Y que no, a lo mejor no todo es el ámbito del Muay Thai. O sea, sí, tu vida, un montón de cosas. La vida de uno personal, de su día a día, o que buscas qué hacer para cómo crecer económicamente. Claro. Porque lamentablemente un peleador o solamente tiene dinero cuando pelea, ¿sabes? Pero pues el dinero no te va a durar siempre. Tienes que buscar
qué hacer para que ese dinero mejor pueda ser un poco más. Y también profesionalmente hablando, hay que decirlo, la vida profesional también es más corta. Exacto. ¿Verdad? O sea, digo, hay una cierta edad donde ya te tienes que retirar y demás, entonces tienes que ser una persona sumamente administrada en esa época. Y cuando no sabes hacerlo, digamos, en mi caso, cuando no sabes hacerlo, buscas siempre la manera en cómo hacerlo, qué hacer, qué no hacer, o si hacer y fallaste, bueno, qué otra cosa intentar. Y yo creo que, como lo dices, hay un cierto límite de tiempo. En este deporte no sabes en qué momento se va a acabar. No sabes si el día de mañana que peleé me quiebran la tibia, si el día de mañana un golpe me manda al hospital, si me da una contusión. O sea, no sabemos. Ustedes cada pelea es una moneda al aire. No sabes qué pueda pasar, cuántos fallecimientos no ha habido en boxeadores, en peleadores de Muay Thai. Es un deporte demasiado riesgoso. Y yo creo que por eso siempre estamos viendo qué hacer, ¿no? Porque por eso mismo hay atletas que se retiran a muy temprana edad, o por acciones que les pasan ya no pueden seguir con sus sueños y ya ahí se quedó todo, se perdió todo lo que hiciste en tantos años, ahí se perdió. ¿Por qué? Porque nunca tuviste tiempo de ver qué hacer con lo demás. Y la verdad, uno cuando tiene los patrocinadores y todo, cubre demasiados gastos, porque si te los pones a cubrir tú sola, gastas más de lo que ganas. Así es. Lamentablemente el Muay Thai no es tan bien pagado hoy en día como lo es el boxeo. Es un arte marcial que apenas se está dando a conocer en el mundo, pero gracias a todos ustedes, a todo mi equipo de patrocinadores, cubro ciertos gastos que se tienen que hacer, como ahorita lo comenté, digamos, haya comidas, un Airbnb para mi equipo, porque la empresa lamentablemente, como era nuestra primera pelea, no te cubren tus gastos, o sea, no al 100%. Sí, o sea, ciertas cosas. Ciertas cosas te dan unas habitaciones para una sola persona, las comidas para solamente, o sea, tú y un profesor. Mi equipo son 3 personas, o sea, no solamente soy yo, son 3 personas que van conmigo y que obviamente ocupamos estar todos en la esquina, no nada más puede estar un maestro, porque no solamente trabajo un maestro, la estrategia. O sea, imagínate si no de la otra manera, pues ibas a estar tú sola ahí en la esquina, casi creo, ¿verdad? Exacto, o sea, no solamente un maestro trabajó la estrategia, tengo 2 maestros que trabajan estrategias y mi nutriólogo, que es parte fundamental. Entonces, con el apoyo de todos ustedes hacen que todo esto se haga posible, ¿no? Así es. Y que lleguemos de la mejor manera. Tanto el apoyo que nos dan aquí, pues es comprar dieta, cumplir con tu alimentación al 100, los fisioterapeutas, el psicólogo, todo cobran. O sea, lamentablemente todos cobran. Ahora sí que todos tenemos que comer, ¿verdad? Exacto, todos son gastos, pero pues gracias a todos ustedes se cumple. Y la verdad, ahora en esta pelea, yo creo que el tener un Airbnb, comida, ya no fue nada barato, pero gracias a ustedes, pues todo salió al 100, todo se cubrió, y en verdad, pues de esta forma, muchas gracias a ustedes por confiar en mí, confiar en nuestro trabajo también para el profe Arad. Se habla mucho de las empresas, de cómo apoyan el deporte y que vean que el deporte mexicano más bien, aquí en mexicano, que vean que los atletas mexas también podemos, que podemos cumplir nuestros sueños, las metas, que somos capaces, y que en realidad al final todo es un trabajo en equipo en general. Así es. No solamente mi equipo de trabajo, sino también mi equipo de patrocinadores. Valen mucho, y pues muchas gracias. No, de nada, y digo, reiterándote, para nosotros es un orgullo, y sobre todo, y lo digo honestamente, ahorita que estamos hablando en un momento muy bonito, porque estamos hablando de una gran victoria. De igual manera hubiera sido si fuera una derrota, ¿no? Porque al final del día, pues eso no nos marca, ni como personas, ni como profesionales que somos, ¿no? Al final del día sabemos que estas cosas pueden llegar a pasar, si ese fuese el caso. Y me ha tocado estar en situaciones como esas, ¿no? También apoyando a otras personas, y a lo mejor en situaciones o momentos no tan agradables como ¿verdad? Y me ha tocado dar esas palabras de aliento, de decir, oye, pues tú no te agüites, o sea, esto precisamente es parte de, o sea, aquí es donde hay que demostrar, ¿verdad? De qué estamos hechos y salir adelante, y de lo que somos capaces de hacer y demás, ¿no? Para nosotros como compañía siempre va a ser muy importante apoyar el deporte, número 1. Número 2, siempre creo que como empresa buscamos, como te digo, apoyar sobre todo a gente que tiene una cierta trayectoria. Y cuando digo trayectoria, estoy hablando sobre todo
que una trayectoria de superación, ¿verdad? Okay. O sea, eso es lo que yo busco, ¿no? Que de una forma u otra sea alguien al que sí le vamos a cambiar esa parte, ¿no? O sea, que sí vengamos a sumar, realmente a sumar, que es lo que estás diciendo tú. O sea, no necesariamente ser un patrocinador más o etcétera, ¿no? Sino que realmente apoyar a que las cosas se den. Y pues nuestro granito de arena, ¿verdad? O sea, lo poquito que nosotros podemos ayudar y que se llegue a realizar, ¿verdad? Digo, para mí, doblemente importante. Yo también soy de Escobedo. Yo viví en Escobedo 10 años, y me acuerdo que parte de muchas cosas, por eso sea lo que te refieres en todo, en muchas cosas de entornos y demás. Yo creo que fueron años muy bonitos los que yo viví ahí. Y en algún punto determinado pues tuve que obviamente que como cualquier etapa de la vida que salí de ahí, pero pues tengo muchísimas grandes amistades, ¿verdad? Grandes amigos que hice yo en Escobedo, que algunos inclusive trabajan aquí, ¿verdad? Precisamente por eso, ¿no? Digo que conocí gente muy, muy valiosa y que al final del día, por eso es que siento yo que logro valorar mucho esa parte y logro ver ciertas cosas que a lo mejor otras personas no ven. Y que ves más bien de dónde venimos, ¿no? Así es. Saliste, pero no saliste por algo malo, sino Así saliste es. por crecer, por Así querer es. crecer en la vida, que es muy válido. Sí, claro. Y que yo siento que cada persona es cuando ve si te quieres quedar ahí, sí, o buscas la manera de salir y crecer y mejorar y evolucionar, sí, ¿no? Como sí, persona, que ya que eres padre de familia, sí, buscas lo mejor para tu familia y lo así mejor es. de tus entornos. ¿Para qué? Para que no pasen lo que tú ya pasaste. Así es. Sí, digo, son cosas que de una forma u otra nosotros como empresa siempre buscamos, y siento yo que en el camino nos ha dado grandes satisfacciones, más allá, como te digo, de las victorias y demás, satisfacciones que no te pague el dinero, ¿no? O sea, el ver a niños contentos por haberlos podido apoyar en un deporte, etcétera. Nos tocó en el pasado poder apoyar a unos niños que fueron a jugar a Dallas, que muchos de ellos nunca habían ido a Estados Unidos. Entonces todo lo que fue de tramitarles la visa para poder que ellos fueran a Estados Unidos y demás, a mí me llenó de muchas satisfacciones, ¿no? Digo, poder hacer inclusive cosas que yo no pude hacer de niño, porque pues mi papá no tenía para poderme mandar a jugar, por bueno o malo que yo fuera, ¿verdad? O sea, simplemente no había dinero, punto, ¿no? Entonces, cosas que yo no pude de una forma u otra hacer o tener, sí me gustaría que otras personas lo tuvieran, ¿no? Entonces, de una forma u otra, yo creo que Dios nos hace a nosotros una herramienta más, ¿no? Para poder seguir apoyando a la medida de nuestras posibilidades. Y pues bueno, ¿verdad? Estar aquí contigo ahorita, pues festejando, platicando un poquito de esto, y pues no me resta otra cosa más que nuevamente felicitarte, agradecerte por tu tiempo de estar aquí, perdón, en el podcast. Y pues bueno, digo, prepararnos para lo que viene. Claro, ¿verdad? pues muchas gracias principalmente también por la invitación, por darte el tiempo de este espacio, de invitarme y tener el tiempo de platicar aquí conmigo. De nuevo, muchas gracias, muchas gracias. En 6 meses vamos a estar, antes de los 6 meses, sí, vamos a estar de nuevo por allá. Esperamos contar de nuevo con ustedes. Primero Dios, así será. Y por seguir confiando en nosotros desde antes, y ahorita también, pues agradecer a todo Racing Cargo. Sí. Yo creo que también es algo bonito para ti el ver, claro, cómo del otro lado traen tu marca, así traerlo es. Ahí, pues apoyándonos. En verdad, pues muchas gracias, no me queda nada más que agradecer. Es un orgullo para todos. Sí, muchas gracias. Pues amigos, muchas gracias, y recuerden siempre tener los ojos bien abiertos.